Nik badut ahotsa, ni banaiz, nik badut ahotsa. No quisieron oír mi voz de mujer. No quieren oír mi voz de mujer. Nire ahotsa ez zela importantea esan zuten. Dicen que mi voz no es importante. Zure ahotsa entzun nahi dut. Zuk diosuna sinesten baitut. Yo creo en tu voz. Necesito tu voz. Zure ahotsa behar dugu. Ellos también necesitan tu voz. Emaiguzu zure ahotsa, emakume ausartorrek, hitz egizu, zure ahotsean baizi baikara denok. No callarán tu voz. Necesitamos tu voz de mujer. Emaiguzu zure ahotsa. Danos tu voz. Zure ahotsa etxerako, bazkarako eta oantzerako. Tu voz para las plazas, las calles y los puentes. Ahots zara eta ahotsa duzu. Ahots naiz eta ahotsa dut. Eres y tienes voz. Soy y tengo voz. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera edición de los premios Sirgari Sariak de la Diputación Foral de Vizcaya y BBK. Estos premios reconocen la labor de personas, de entidades y de empresas en favor de la igualdad de mujeres y hombres. Queremos agradecer la participación en la presentación de candidaturas a estos premios Sirgari Sariak. Agradecimientos también al jurado. Necesitamos la voz de las mujeres. Arratsaldeon guztioi, hirugarren edizio honetan emakumeen ahotsa protagonista nagusia izatea nahi izan dugu. Non egon da gure ahotsa? Isilarazi eta gutxietzi egin dute gure ahotsa mendeetan zehar, baina zerbait aldatzen ari da. Emakume askok eta askok, eta geroz eta gizon gehiagok, berdintasunaren alde egiten ari diren lanak protagonismo egokia ematen dio gure ahotsari. Teresa La Espada, diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, suya es la voz ahora. La esperamos. Bienvenidos todas y todos a esta nueva edición de los premios de la Diputación Foral de Vizcaya y la BBK, y que concedemos a entidades que trabajan por la igualdad en Vizcaya. Eskerrik asko zuen lanagatik, eskerrik asko Adela Sua, Hermanas Oblatas, Zinemakumeak Gara eta Mutualia. Benetan merezitako saria da zalantzarik gabe. Y también zorionak a todas las finalistas. Fueron muchas las candidaturas que recibimos, muchas, y el jurado debatió y decidió con muchas dificultades. Algún que otro malestar también hubo en el jurado cuando resulta que alguna de las que considerábamos candidatas no podían obtener el premio. No se lo podíamos dar a todas las premiadas posibles. Ya habrá otras ocasiones. Todas con un elevado compromiso por la igualdad. Todas os merecíais sin ninguna duda. Gracias al jurado, gracias por vuestra pasión, por vuestro compromiso y por vuestra decisión para poder escoger. Mila esker bihotz. En cada edición nos damos cuenta de cuántas personas, cuántas entidades trabajan todos los días por la igualdad en Vizcaya. Y como diputada, como representante vuestra, la verdad es que no puedo sino manifestar un enorme orgullo por vuestro trabajo. Gracias también a quienes hicieron el esfuerzo por presentar las candidaturas. Así construimos una Vizcaya más participativa para la igualdad. Hoy es el día del homenaje, mañana lo será de la reivindicación. Vosotras, las premiadas, representáis a muchas mujeres, mujeres cuyo quehacer diario es un 8 de marzo todos los días del año, cada día de su vida. Muchas mujeres vizcaínas que tiñen de morado sus proyectos vitales y profesionales, y lo hacéis con una enorme generosidad y convencimiento. Sois las sirgueras vizcaínas del siglo XXI. Mujeres que lucháis incansablemente por hacer que nuestra Vizcaya sea cada día, cada semana o cada año más igualitaria, y sobre todo por no dejar que demos pasos atrás, por acortar espacios al machismo, por ganar cotas a la igualdad. Mujeres fuertes,
poderosas, mujeres diversas, estudiantes, cuidadoras, políticas, madres, académicas, profesionales, fontaneras, abogadas, peluqueras, escritoras, conductoras, pensionistas o niñas, trabajadoras dentro y fuera de casa, sindicalistas, empresarias, creadoras, todas las mujeres. Mujeres todas que formáis parte de ese movimiento social, el movimiento de las mujeres en las que nos encontramos los diferentes caminos de los distintos feminismos y las diversas formas de luchar por una causa común, la igualdad entre hombres y mujeres. Mañana saldremos a la calle porque toca reivindicar todo lo que nos queda. El Foro Económico Mundial dice que nos quedan 100 años para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, igualdad económica, salarial, educativa o de salud. Pero yo creo que nosotras no tenemos 100 años. No lo tienen las niñas secuestradas por Boko Haram como esclavas sexuales o para matrimonios infantiles. No pueden esperar 100 años. Las mujeres esclavizadas, violadas, tratadas, abusadas, sin derechos políticos, sociales o económicos. Ellas no pueden esperar tampoco. Aderetsuak izateko garaia da. Bakoitza bere eremuan. Politika ere adoretsuak izan behar dugu. Eta aurrera egin berdintasunean, justizian eta elkartasunean. Es momento de ser valientes y a la política se nos exige valentía y arrojo para tirar con fuerza de las cuerdas que mueven las estructuras sociales, para remover aquello que nos daña y cambiarlo para que la justicia, la igualdad y la solidaridad sean principios irrenunciables. Para que el feminismo penetre de una vez por todas en la agenda política y la traspase de tal modo que sea la gran transformación que hacemos en este siglo XXI. Las reivindicaciones de las mujeres a nivel mundial, los fenómenos Me Too o Time's Up, lideradas por las mujeres del cine con mucha repercusión, son la expresión más visible de las voces de millones de mujeres que vienen diciendo desde hace tiempo: ya basta. Ya basta de luchar denodadamente con escasos resultados por nuestros derechos. Ya basta de que seamos solo las mujeres las que luchemos por la igualdad. Ya basta de que vosotros no comprendáis que si avanzamos en igualdad, avanza toda la sociedad. Ya basta de que se nos ningunee, se nos esconda o se nos invisibilice. Ya basta de esconder nuestras capacidades. Ya basta de tratarnos como ciudadanos de segunda. Ya basta de tener que pasarnos la vida demostrando que valemos y que es nuestro derecho. En definitiva, es hora de que los hombres también se pongan las gafas moradas de la igualdad. Gizonok bat egin behar duzue. Berdintasuna zuen ardura ere bada. Guztiona da. Gure ondoan nahi zaituztegu. Bienvenidas sean estas repercusiones mediáticas, pero ha habido mucho esfuerzo previo, ha habido mucha lucha previa y no nos podemos olvidar de todas las que han sido antes que nosotras, las que fueron, mujeres que han estado siempre en la defensa de los derechos, mujeres que tuvieron que ponerse a la sombra de sus compañeros y que hoy, por fin, pueden ser protagonistas. Devolvamos la voz a las mujeres tantos siglos silenciada. Reconozcamos con admiración la tarea de nuestras generaciones previas, que lo tuvieron tan difícil y que lucharon con tanta fuerza. La misma fuerza que hoy luchan por sus pensiones en la calle, ellas. Mujeres, nuestro momento ha llegado, es ahora. Pongamos voz a todas las mujeres, reivindiquemos nuestros derechos, nuestros espacios, nuestra visibilidad, rehagamos la historia, volvamos a escribirla. Somos las sirgueras que con fuerza y en silencio hemos tirado de nuestra vida para ponerla en el lugar que nos corresponde. Toca que se nos oiga. Nire omenaldia emakume horiei guztiei. Nire omenaldia Bizkaian sokatik tiratzen ibilen diren emakume guztiei. Eta oraindik ere tiratzen jarraitzen dutenei. Nire zirgariak, gure zirgariak, 21 mendeko Bizkaiko zirgariak. Hacemos nuestra voz para decir alto y claro que aquí todavía nos faltan mujeres que nos fueron arrebatadas. Desde el año 2018 nos faltáis Jennifer Sofía Hernández Salas, Laura Elizabeth Santa Cruz Mercado, María del Pilar Cabrerizo, María de la Fortes Molina, Diana Kerr y nuestra Noelia Noemí, asesinada en Sestao en septiembre pasado. Nos faltáis todas vosotras y todas las anteriores. Ezin ditugu ahaztu, falta zaizkigu, falta zaituztegu. Ahotsa altxatu dezagun argi eta garbi esateko. Erailketa gehiagorik ez, beste emakume erailkit ez. Pero luchamos para que no falte ninguna más. Luchamos para que ninguna mujer sea asesinada por el hecho de ser mujer.
alcemos la voz, ni una menos. Mila esker guztioi eta zorionak, bihotz-bihotzez. Eskerrik asko, Teresa. Ez dugu emakumeen ahotsa inoiz ere gehiago isilarazirik ikusi nahi. Zirgari sari hauetan, emakumeenganako indarkeriaren aurka jarduten duten pertsonen lana txalotzen dugu. Los premios Irgaris Ariak reconocen la labor de quien trabaja contra la violencia hacia las mujeres. Bestelako profesional eta voluntarioekin partekatzen dugu misio hau. Erakunde anitzetako kolaborazio, begirada, bizi esperientzia eta profil profesional ezberdinak koordinatuz. Erantzun sortzaileak eta ausartak bilatzen ditugu. Gaur egun 15 herrialdetan egiten dugu lan. Emakumeen aurkako indarkeriaren kontra egindako lanaren saileko saria, proiektu Oblatas, leio zabalik entzat izango da. Saria jasoko dute Maria Luisa del Pozo eta Maria Flora Fernández. Saria emango du Bizkaiko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna sustatzeko saileko foru diputatuak, Teresa La Espada, andereak. Arratsaldeon. Nuestro agradecimiento a quienes desde distintos ámbitos de la Administración y desde diferentes entidades privadas están haciendo posible el programa Oblatas Leio Zabalik. A los miembros del jurado por su sensibilidad en reconocer la existencia de una realidad poco visible pero real. Este reconocimiento está dedicado a todas las hermanas, profesionales y voluntariado que antes que nosotras se empeñaron en ir construyendo una sociedad más justa e igualitaria. A las mujeres que ya os encontráis plenamente integradas en la sociedad bilbaína, pero sobre todo a aquellas que en este momento no ponemos rostro ni nombre, que pueden estar pasando a nuestro lado y no las vemos, y que siguen teniendo en común con las sirgueras del siglo XIX la explotación y la fortaleza. En una situación de prostitución forzada y de trata con fines de explotación sexual, en la que los derechos humanos son tan brutalmente vulnerados, nos preocupa en igual medida la explotación de quienes no les importa lucrarse con la vida dañada de tantas mujeres, como el silencio cómplice de quienes, teniendo la obligación de garantizar el derecho a tener derechos fundamentales, vuelven la cara hacia otro lado dejando a las mujeres en tierra de nadie. Porque también se ejerce violencia y discriminación cuando se limitan las ocasiones para lograr la igualdad jurídica, social, política y económica. Esta es una violencia continua, sin tregua, cuando las mujeres que detectamos como víctimas de trata para la explotación sexual sienten que no tienen garantizada su seguridad personal ni la de sus familias, que la carga probatoria de su denuncia recae sobre ellas, que desearían interrumpir la violencia que se ejerce sobre sus compañeras, pero no pueden denunciar por miedo a represalias y que además, si no lo hacen, seguirán en una situación administrativa irregular en la que prácticamente no les va a asistir ningún derecho. Es cierto que no partimos de cero. Somos muchas las personas e instituciones que estamos implicadas y empeñadas en dar la mejor respuesta posible dentro de los marcos que tenemos. Lo importante es que toda acción, pequeña o grande, produzca un efecto multiplicador en la familia, el trabajo, las amistades, centros de estudios, medios de comunicación, etc. Y se oriente a construir efectivamente con otros y otras un nosotros plural, soberano y ciudadano que exija, concrete y amplíe las políticas públicas y la justicia restaurativa que las mujeres y niñas necesitan.
las que sus derechos exigen, las que todos nos debemos, ineludibles, posibles y urgentes. Gracias porque juntas y juntos seguiremos trabajando mano a mano. Nosotras, desde nuestra identidad de mujeres oblatas, siguiendo el modo de actuar de Jesús de Nazaret con las mujeres. La fuerza, mujer, la fuerza que hay en ti te ha empoderado. Sí, seguiremos hasta hacer de Bilbao la ciudad abierta, con alma, capaz de entender que su desarrollo solo será armónico y sostenible cuando no existan nuevas higueras a quienes se les nieguen el pan y las rosas, cuando ninguna mujer se vea obligada a ejercer prostitución contra su voluntad por ser pobre, inmigrante o simplemente por ser mujer. Eskerrik asko. Zorionak. Hemendikan. Eskerrik asko. Maduna, emakumeen aurkako indarkeria sari den kantua da, ahots zauritua. Sí, porque la letra de esta canción lo dice todo. Voz herida, sí, pero voz que sobrevive. Maduna. Gracias. Eskerrik asko. Alegin guztiak, guztia dira beharrezko. Babes guztiak, esku guztia dira lagungarri emakumeen ahotsa entzuteko. BBK, compromiso con las personas y con el desarrollo económico y social.
con el objetivo de devolver a la sociedad parte del beneficio obtenido. Compromiso con la igualdad de mujeres y hombres. Y con ustedes, el director general de BBK, Gorka Martínez. Bienvenido. Estoy ahí. Estamos en un día de celebración, estamos en un día de reconocimiento a las personas y entidades que luchan en Vizcaya por la igualdad entre hombres y mujeres, pero a pesar de que es un día de celebración, no nos podemos olvidar de que esta batalla por la igualdad, esta batalla contra la violencia hacia las mujeres es algo en el que no se puede nunca bajar la guardia ni que nunca podemos estar satisfechos del todo. Comentaba Teresa de la Espada hace un momento la relación de mujeres asesinadas por la violencia machista durante este año. Hoy mismo tenemos también la noticia de una mujer asturiana también que ha aparecido, que estaba desaparecida y ha aparecido su cadáver con signos de violencia. Es decir, que es algo de lo que no nos podemos olvidar y que no podemos bajar la guardia. La batalla por la igualdad es una batalla que se libra en distintos ambientes, se libra en el ámbito doméstico, se libra en el ámbito social y se libra también en el ámbito de las empresas. Dentro de las empresas hay una serie de tareas que todavía quedan pendientes por ahí, hay muchas cosas por hacer, hay que conseguir la plena equiparación salarial entre hombres y mujeres, hay que conseguir la igualdad de representación de mujeres en los órganos de dirección de las empresas y hay que batallar también continuamente por la conciliación y por que toda la sociedad tenga clara que la conciliación y el cuidado de la familia no es una tarea única de las mujeres, sino que los hombres también tenemos que estar implicados en ellos. Pero como lo que me toque a mí es entregar el premio a la entidad, la empresa, que este año se ha destacado por su labor en este campo, el premio va a ser para Mutualia. El premio para Mutualia se lo ha ganado con todo el mérito, por supuesto. Comentaba Teresa que el jurado ha tenido dificultades porque, francamente, nos satisface comprobar que hay muchas entidades y personas que siguen trabajando día a día por la igualdad en Vizcaya, pero en el caso de Mutualia el premio no es tanto porque han sido la primera mutualidad en el Estado en tener un plan de igualdad, por haber recibido por ello un premio del Ministerio de Sanidad, sino por algo que me parece que es mucho más importante, porque todo esto se lo creen de verdad y lo practican todos los días. Evidentemente tenemos que tener todos un soporte legal, tanto a nivel de empresa, tanto a nivel de leyes emitidas por las distintas administraciones públicas, pero lo importante es que en el día a día esto se practica y se practique y se pueda ver y vislumbrar por todas las personas, tanto que trabajan en la empresa como las que se relacionan con ellos. Por eso, mi enhorabuena a Mutualia por este premio y creo que me toca decir que suban a recogerlo. No, vamos a ver enseguida. Vale. Enseguida vamos a entregar el premio. Pues nada, ya me he liado. Gorka Martínez zioen bezala. Benetan ez da batere erreza bizitzako arlo guztia jorratzea, lana, familia, norberarentzako hastia ere bai. Batez ere azken batean eguneroko atasari gehienak emakumeok egiten ditugulako. Le decíamos que vamos a ver un vídeo ahora, sí. Los premios Sirgaris Ariak dedican un apartado a la corresponsabilidad y la conciliación. Lo vemos. Mutualia se define como una organización formada por personas comprometidas con la salud y calidad de vida de sus empresas asociadas y personas colaboradoras. Con 117 años de historia, pretende ser una mutua con servicios avanzados y de calidad, con trato humano y próximo. Y por supuesto, Mutualia lleva más de 10 años promoviendo medidas de conciliación en busca de una equiparación real. Para ello tiene definidas acciones específicas que alientan a los hombres a incorporarse a la crianza. Asimismo, impulsa la flexibilidad espacial, favoreciendo el acercamiento del puesto de trabajo al domicilio y el trabajo a distancia. Sin olvidar la flexibilidad horaria como herramienta que permite equilibrar a cada persona su vida personal y laboral. Eta orain bai, erantzunkidetasuna eta bateratze saria
Mutualia enpresarentzat, saria jasoko dute Kristina Mendia eta Ignacio Lekunberrik, saria emango du BBK erakundeko presidentea den Gorka Martínez jaunak. Arratsaldeon, prestatuta neukan minutuko hitzaldi bat, baina hor jesarritan nengoen eta pentsatu dut gaur emakumeen ahotsa entzun behar dela eta orduan hitz egingo du Kristina. ¿Cuánta gente? Bueno, nosotros vamos en este poquito de tiempo, mucho no podemos decir, pero sobre todo queremos agradecer nuestro agradecimiento a quienes nos han acompañado en el camino para hacer realidad algo que es de justicia, como es el hecho de que las mujeres tengamos las mismas oportunidades para desarrollarnos personal y profesionalmente, que se elimine la brecha salarial en el caso de las mujeres, cosa que solo conseguiremos si abordamos la brecha de cuidados en el caso de los hombres, porque eso contribuirá también a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Gracias a quienes hoy estáis aquí porque os importa que la sociedad vasca avance. Gracias a tantos y tantas compañeras de viaje que nos han ayudado a reflexionar, personas con las que tenemos la suerte de diseñar nuevos usos del tiempo. Nuestra pertenencia a la red de Enborasarea nos ha aportado mucho de cara a incorporar medidas de flexibilidad organizativa. Gracias. Enhorabuena al resto de personas y entidades galardonadas porque su labor es clave para avanzar y aflorar los valores que realmente van a conseguir innovar en las relaciones laborales a través de la flexibilidad y humanización de las organizaciones. Además del dato que tenemos que un 7% de hombres en Mutualia cogen excedencia y un 8% de mujeres, cosa que el dato general es que siempre cogen las excedencias por guarda legal las mujeres. Quiere decir que ese dato está muy bien. Mutualia está apostando e incorpora para favorecer el desarrollo de nuevas masculinidades una medida que persigue involucrar a los hombres en la crianza y para ello concede una semana extra de permiso de maternidad o paternidad siempre que los hombres trabajen o no en Mutualia, compartan con la madre al menos 4 de las 16 semanas de su permiso por maternidad. Todo esto mientras no haya permisos equiparables. Gracias a quienes nos precedieron en la apuesta por conseguir la igualdad, porque para ellas fue más difícil. Ellas tuvieron que organizarse para conseguir algo tan elemental como que las mujeres pudiéramos votar. Y no fue hasta 1933 cuando Clara de Campoamor logró instaurar el voto femenino. Gracias por este galardón que se inspira en el trabajo que realizaban las sirgueras, remolcando barcos por la ría con la única ayuda de una cuerda, la sirga, y su propio esfuerzo físico. Todo un honor. Kelikatzen dituen ura dakar ekaitzak. Airea garbitzen duen ura. Desberdintasunaren grina txar guztiak itsasora eroanez. El agua nos limpia, se lleva la suciedad y se escuchan nuestras voces limpias. Nos escuchamos libres. Les escuchamos.
Qué bonito, ¿eh? Izugarrizkoa, nos hemos mojado con el chaparrón. Efectivamente. Gure ahotsa ez dadila inoiz ere ostendu, ez dadila inoiz ere eskutatu. Balore berriak landu behar ditugu, emakumeentzako berdintasuna jorratu duen indar berria. Los premios Irgariz Ariak reconocen los esfuerzos por el empoderamiento y por el cambio de valores. Zinemakumeak gara, emakumeek zuzendutako zinema erakusketa 1986an sortu zen Bilbon. Hastapenetatik konpromiso politiko feminista bere egin zuen. Gure gizartean balio aldaketa sustatu nahian, emakume eta gizonen arteko benetako berdintasun eraginkorraren alde egiten du lan. Eta hori lortzeko, kulturan zein zinemagintzan emakumeek egiten duten ekarpena ezagutzera ematen du. Zinemakumeak gara erakusketaren ustez, komunikazioak, irudiek, ikusentzunezkoek eta barrekoek mundua ikusteko gure modu aldatzen dute. Eta belaunaldi berrien gana iristeko erarik eraginkorrena dela uste dugu. Gure aburuz, adierazpen artistikoen artean, zinema da pertsonen egitura sentimental afektiboan oihartzun handiena duena. Eta irudi zein istorioen bitartez, estereotipoak indartu eta sexuen araberako jarrera sozialak ezartzen direla sinesten dugu. Horregatik ezagutarazi nahi ditugu emakumeek zuzendutako filmak. Eurek genero ezberdintasunaren esperientzia islatzen duten eredu erreferentzial adierazgarriak proposatzen dituztelako. Alduntze eta balore aldaketen saria, zinemakumeak gara jaialdiarentzat. Saria jasoko dute Ana Gutierrez eta Amparo Moreno andereak. Saria emango du berdintasuna sustatzeko zuzendari nagusiak Maria Guijarro Zeballos andereak. Arratsaldeon, buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer esta concesión del Premio Sirgari a quienes lo han hecho posible, la Diputación Foral de Vizcaya y la BBK. También agradecerles su apoyo incondicional todos estos años a la muestra de cine, junto al Ayuntamiento de Bilbao, a amigas, amigos, colaboradores y al público de Bilbao que nos han apoyado con su presencia. Sin todos vuestros apoyos, la muestra de cine hoy no estaría aquí. Nos sentimos muy orgullosas y agradecidas por recibir este premio y también queremos, como no, felicitar al resto de compañeras premiadas y todas las que han sido convocadas a este premio. ¿Quién nos hubiera dicho, cuando comenzamos hace 23 años, desde el colectivo Simone de Beauvoir, que hoy estaríamos aquí recogiendo este premio? Pensábamos que en unos años la muestra no sería necesaria, ya que podríamos encontrar en los carteles de los cines tanto películas dirigidas por hombres como por mujeres en igualdad. Sin embargo, la realidad está lejos aún de reflejar esta aspiración. El compromiso que inspiró a Zinemakumeak gara es hoy por hoy el mismo de entonces, un compromiso feminista y político, porque queremos construir una sociedad más justa, en la que los derechos de unas y otros sean iguales, de manera real y efectiva. Y en ello trabajamos en favor de un cambio de valores en la sociedad que lo haga posible. Y es aquí donde pensamos que el cine tiene un importante papel, porque creemos que de las manifestaciones artísticas, el cine es el que tiene una mayor repercusión en el entramado sentimental y afectivo de las personas. Y pensamos que a través de las imágenes y las historias se refuerzan los estereotipos y se asignan comportamientos sociales a los sexos. Esto hace que sea imprescindible una equilibrada presencia y representación de las mujeres. Las mujeres han dirigido cine, han escrito guiones, han creado e innovado en la industria cinematográfica desde sus comienzos, como en todo lo demás.
y, como en casi todos los ámbitos, sus aportaciones han sido invisibilizados para la historia. Nuestra muestra ha tratado en su larga trayectoria de completar la visión del mundo casi exclusiva del cine dirigido por hombres, dando a conocer el cine realizado por mujeres, más del 50% de la población, como modo de aportar su visión, su diversidad de miradas, su sentir, sus experiencias, sus aspiraciones, sus análisis. Sin esta aportación, la visión del mundo estaría incompleta. A través de la muestra de cine hemos dado visibilidad a los trabajos de las realizadoras, guionistas, productoras. Hemos profundizado a través de charlas y conferencias en la teoría, los símbolos y el imaginario colectivo. Y hemos alentado a través de la proyección de cortometrajes y la creación del Festival Express House a las nuevas generaciones de realizadoras. Hemos exhibido un cine de calidad, avalado por numerosos premios y reconocido por el público bilbaíno, convirtiéndose la muestra en un referente cultural de Bilbao. Y, llegadas a la actualidad, nos sentimos identificadas y solidarias por el grito reivindicativo y luchador, encabezado por las mujeres del cine norteamericano y que tanto eco está teniendo a nivel mundial. Finalmente, decir que nos sentimos optimistas. Aunque todavía queda mucho camino, los tiempos están cambiando para bien. Pensamos que la lucha por la igualdad salarial entre hombres y mujeres, que la tolerancia cero al abuso y maltrato de las mujeres, nunca, como ahora, había estado tan presentes. Por nuestra parte, y ya para finalizar, nos solidarizamos y hacemos un llamamiento para apoyar la huelga que para mañana, día 8, está convocada. Eskerrik asko. Arratsaldeon, unetxo bat bakarrik eskertzeko nik ere, mesedez. Buenas tardes. Quisiera agradecer, me sumo a los agradecimientos que ya ha expresado Ana Gutiérrez, y me gustaría expresar especialmente un agradecimiento hacia las mujeres, que hay algunas por aquí presentes, además de Ana, que iniciaron esta inspirada iniciativa y sobre todo necesaria iniciativa. Yo, como todo el mundo, o como muchas personas de Bilbao, conozco la muestra como espectadora. Sin embargo, hace unos poquitos años me incorporé como parte de la organización. Bien, incorporarme tan recientemente ha supuesto que recibir el trabajo, toda la trayectoria del trabajo que se ha realizado, para mí ha sido muy importante, porque además me incorpora a un espacio creado donde poder desarrollar una labor de responsabilidad social. Siempre he creído y he agradecido muchísimo lo que he heredado, los derechos que me he encontrado, todas las herencias sociales, y creo mucho en que tenemos una responsabilidad que continuar ese camino. Así que desde aquí, desde ese pasado que me parece largo y estupendo de Zinemakumea Gara, digo que actualmente tiene una salud y goza de un momento estimulante y que se proyecta hacia el futuro. La muestra de cine dirigido por mujeres se proyecta hacia el futuro a través del contacto con las nuevas generaciones que son los niños y niñas de los colegios públicos de Bilbao que vienen a nuestra sesión infantil, las nuevas generaciones del alumnado, jóvenes, chicas y chicos de la Universidad de Deusto, de la Universidad del País Vasco, gracias a las profesoras por la colaboración, y a las nuevas generaciones con el contacto de las mujeres que están viniendo a hacer cine en el Festival Express House. Eskerrik asko, mi esker. Zorionak, enhorabuena. Iki miliki liklik. Emakumeok gure tokia bilatu behar izan dugu denbora askoan, denbora larregian. Ukatu egin ziguten espazio publikoa. Ez genuen gure ahotsa entzuteko eskubiderik. Eta gure ahotsa beste leku batzuetara eraman behar izan genuen. Nuestra voz tuvo que buscar en la antigüedad otros lugares para poder expresarse, y allí se escuchó. Lugares en los que se hizo fuerte y libre, a pesar de que la persiguieron, la marginaron y hasta trataron de convertirla en algo demoníaco. Aquelarre, ikimilikiliklik.
BBKarekin lankide jardunik, Zirgari sarien 3. edizio hau antolatu du Aldundiak, emakumeen ahotsarekin eta berdintasunarekin duen konpromiso zeharo sendoa delako. La igualdad de mujeres y de hombres forma parte también del ADN de esta Diputación. Badira pertsona batzuk, Zirgari sari hauetako bat baino gehiago jasotzea merezi dutenak. Bizitza batzuk ezin baitaitezke etiketa bakar batean laburbildu. Los premios Zirgari Sariak reconocen toda una trayectoria en favor de la igualdad de mujeres y de hombres. Allí donde entra una mujer en algún puesto de responsabilidad o tiene que hacerse cargo de otros, es más fácil que también entren más mujeres. Porque yo en mi trayectoria tengo que decir que de joven no sabía cuál iba mi futuro. Tampoco estudié Derecho con muchas ganas, porque yo hubiera hecho una carrera de ciencias que no se podía hacer en Bilbao. No había universidad pública. Hice Derecho con una cabeza un poco revuelta y pensando que tenía que buscar algo que me gustara. Hoy, 4 décadas después, he aprendido mucho con el Derecho y hoy estoy muy convencida de la función tan importante que cumple el derecho, las normas, el respeto, la confianza en aquellas instituciones que nos permiten garantizar que los derechos individuales y los derechos de grupos puedan hacerse realidad. Bueno, y después de muchas décadas en la universidad, en mi última etapa tuve la sorpresa para mí y para muchos, de ser propuesta y nombrada magistrada del Tribunal Constitucional, que ha sido una experiencia interesantísima sobre el derecho, sobre la función de la Constitución, sobre cómo va lastrando
van lastrándose los déficits que la propia Constitución tenía en su propia elaboración, donde no se nombran mujeres, donde no hubo madres de la Constitución, sino padres. Y eso todavía se ve en un tribunal que está formado por 10 hombres y 2 mujeres, que de los 63 magistrados del Constitucional solo 5 han sido mujeres. Si no estamos todos en las tareas de todos, tanto en lo público, con las experiencias de todos, difícilmente vamos a lograr resoluciones que sean equitativas. Y si no estamos todos también en las labores fundamentales de la vida, de la crianza, del cuidado, de lo que es el fundamento y la base de todo lo demás, pues va a ser más difícil avanzar. Yo por eso creo que este premio, si puede visibilizar que las mujeres deben llegar al Tribunal Constitucional y a todos, pero no es porque lleguemos como aspiración, es que es necesario que todos los órganos tengan una presencia equitativa. Y lo que resulta extraño es que el techo cristal siga ahí en los altos órganos, cuando las mujeres hoy han invadido la universidad hace muchísimos años. Quizá tenemos que ser más enérgicos en exigir a los partidos políticos, cada vez que se nombre, que hagan un parón y que se aseguren que entran por lo menos el 50% de mujeres o más. Ohorezko saria ibilbideari Adela Asuarentzat da, saria jasoko du Adela Asua andereak, saria Bizkaiko Aldun Nagusiak Unai Rementeria jaunak emango du. Empiezo sumándome al agradecimiento por este premio, acompañado por este magnífico coro que nos ha impresionado a todos. Este premio que tiene lugar en estas vísperas del 8 de marzo, esta fecha que en este año se ha convertido en anuncio de esperanza y en celebración de una constatación de que no hay marcha atrás, el reconocimiento de la igual dignidad en el avance para desterrar la secular subordinación de la mujer. Reclamamos hoy la plena ciudadanía con todas las consecuencias. Reclamamos con la voz de mujer, con la voz bien alta, para que todo el planeta nos oiga, para que se sientan conectadas aquellas mujeres que no pueden salir de sus patios o de sus rejas o de sus fronteras, porque los derechos humanos son universales y son indivisibles. Soy muy consciente de que recibo este Sirgari honorífico en representación de tantas mujeres a las que yo pongo cara, porque ha alcanzado cierta visibilidad, tantas mujeres de mi generación que contribuyen y contribuyeron a empujar la historia, maestras del pensamiento y del compromiso, en la larga genealogía de mujeres sabias cuyas obras han abierto la luz del entendimiento clave para el progreso. Y cada vez hay más y más jóvenes, colegas de la universidad que algún día fueron alumnas mías y que están empujando y que de ellas sigo aprendiendo. Y quiero brindar también por aquellas mujeres sirgueras de gabarras que impresionaban a los viajeros que llegaban a nuestros muelles a lo largo de la ría. Y por tantas mujeres quiero brindar que sacaban a flote a su familia como quien fuera mi abuela, nuestra abuela, porque estamos ahí unos cuantos, a Mama Dolores Araluce, que enviudó a los 33 años, de repente, con 5 hijos pequeños a su cargo, a los que sacó adelante con su trabajo
en un modesto comercio de venta textil al por mayor, allá en la calle Pelota, en el casco viejo de esta villa. A pocos metros... Bueno, a pocos metros de aquellos muelles donde todavía faenaban cargueras y sigueras en el Arenal y en San Antón. De esto hace ahora 100 años. Por aquella época también se trasladó a Bilbao la viuda de Maestu, con sus 5 hijos, era una época de viudas, por lo que se ve, y aquí María de Maestu comenzó su periplo, la famosa María de Maestu, os acordaréis por la calle, pero por muchas otras cosas deberíamos acordarnos de ella, que fue maestra de la Escuela Pública de Obreros y quiso ser abogada, pero la abogacía no era profesión para mujeres entonces, y en el año 1904 el ilustre colegio del señorío de Vizcaya le vetó. Se perdió una abogada, pero se consolidó y se ganó una pedagoga insigne de renombre internacional, empeñada en la educación de la mujer, que se autoproclamaba feminista en aquellos años. Decía: soy feminista, me avergonzaría de no serlo, porque creo que toda mujer que piensa debe sentir el deseo de colaborar como persona en la obra total de la cultura humana. Yo tuve el orgullo de colegiarme como abogada en 1972, oficiando como madrina Leonor de Oleaga. Creo que fue la segunda mujer abogada en Vizcaya. Todavía éramos pioneras. El panorama ciertamente ha cambiado radicalmente. La abogacía, la judicatura, las ingenierías, tantas cosas ya no son cosas de hombres. La medicina, igualmente, ¿no? Y a la enfermería, donde siempre las mujeres fueron mayoría abrumadora. Lo que no acaba todavía siendo cosa también de hombres son esos espacios que la historia les venía hurtando, pero que también son suyos y que tímidamente también van conquistando. Ese mundo de la vida del que hablaba antes, sobre el que debe girar el mundo de la producción y la distribución de la riqueza, sin el cual la economía se pararía. Por ello, no puede continuar fuera del cómputo de las estadísticas de actividad relevante ese trabajo oculto de las mujeres. Debe persistir, debe permanecer o debe incluirse, aunque hace unos años que ya empezó a incluirse, en el cómputo del PBI, del Producto Interior Bruto, de la planificación presupuestaria, de las necesidades económicas y de las responsabilidades compartidas. Como magistrada del Tribunal Constitucional he tenido ocasión en los últimos años el privilegio de compartir reuniones y congresos con asociaciones internacionales de mujeres juezas, cerca de 10.000 mujeres juezas en esta asociación internacional, en su reunión en Washington hace 3 años, donde estaban mujeres del Tribunal Supremo, jueces de Estados Unidos, hasta jueces de Senegal, de Singapur, es decir, imponentes. He tenido el privilegio también de participar en una reciente formación de la Asociación de Mujeres Jueces de España en 2016. El mundo está levantando acta, no hay ya retroceso. Estamos señalando y tocando la raíz de la patología, de la que derivan todas esas cifras que llenan las estadísticas terribles y dramáticas, de las mujeres asesinadas, de las mujeres excluidas, las mujeres menospreciadas, y los efectos de la discriminación en todos los órdenes que bien conocemos. Esa raíz que es la posición de subordinación con la que se nos designó, negando la igualdad y la presencia. Esa subordinación que se situó como idea central de nuestra cultura y que todavía en el siglo XVIII y en el siglo XIX se nos fue transmitiendo. El gran Rousseau, en su Tratado de la Educación, lo reiteraba: las mujeres están hechas especialmente para gustar a los hombres. Idea que Kant también repite en su Antropología de otra manera. El hombre se gusta a sí mismo, la mujer hace de sí misma objeto de gusto para los demás. La emancipación de la mujer, esa que se ha denominado asignatura pendiente de la Ilustración, por fin llama a la puerta y sin complejos. Fruto de muchas siembras. Desde hace 5 décadas, las Naciones Unidas vienen reclamando que las mujeres y hombres debemos empujar juntos, muy convencidos de la necesidad de este avance. La irrupción de las mujeres en tantos campos profesionales, como antes se ha visto, es una conquista de la que nos orgullecemos, pero contrasta con la escasa presencia en los órganos de más alta decisión.
El parón de la maternidad, el parón de la atención a los dependientes, el esfuerzo de la multitarea nos hace menos presentes en algunos sitios. Y ello además se proyecta en la propia discriminación en nuestros empleos. No en vano el mundo laboral y en mayor medida en los altos cargos exige esa escisión de tareas. El compromiso con el servicio al Estado, a la empresa, requiere total dedicación, horarios plenamente disponibles y dificultades para la conciliación, siempre bajo la suposición que la intendencia queda cubierta en la retaguardia, normalmente por mujeres, en esa abnegación que se nos ha venido exigiendo como destino. La escasa presencia de mujeres en instituciones de control, en altas instituciones de responsabilidad, reduce la calidad del producto, reduce la riqueza de su textura, en definitiva, adolece de esa falta de representatividad y variedad que requiere la adopción de decisiones de trascendencia para toda la población, algo que ya está empezando a cambiar. Mi enhorabuena a las premiadas, es un honor estar con ellos en esta edición de los premios. Enhorabuena y agradecimiento a quienes idearon estos premios, que trae a aquellas hirgueras y a la penosidad de su trabajo a nuestro recuerdo en esta fecha tan significativa. Quiero agradecer a quienes me han acompañado en estas décadas, ya que este es un premio a la trayectoria, familia, marido, amigas, etcétera. Agradecer su presencia, la espera, la ausencia mía en tantas ocasiones y su aportación, que me ha enriquecido, la aportación de cada una, que sin duda me ha dado una buena aportación en esta trayectoria. Eskerrik asko, bihots, bihotses, nada más. Le vamos a pedir que nos acompañe. Sí. Tienen que pasar al centro. Ekitaldi hau bukatzera doa, zirgari sariak emateko egin dugun ekitaldi hau bukatzera doa. Esker beroenak artista handi hauentzat, Gaudeamos abesbatzak Gernikakoa, Julia Foruria bere zuzendaria, benetan ona baino beagoak zarete, mila esker zuen artearengatik, eskerrik asko zuei ere, eta gauza bat bakarrik, gure ahotsa entzungo da, orain eta gero ere bai. Finalizan ya los premios. Bueno, falta un poquito todavía. Yo les pido que se queden aquí, al menos para que sean testigos de la foto final. Yo pido, y hay parte de los premiados y entregadores, autoridades en el escenario, pero al resto de las premiadas, con sus premios, por favor, y las autoridades que las han entregado, si son tan amables, suban aquí. Los vamos a ordenar muy y rápidamente, muy bien, para esa foto. Y vamos a documentar este momento final de estos premios, Zirgari Sariak. Por favor, al centro. Por favor. Summer is coming to stay. Winter is going away. Summer is coming to stay. Winter is going away.